Muy buenos días, estimados estudiantes. Como les había dicho, vamos a ver ahora un tema de física para poder avanzar con las clases, ¿ya? En el día de hoy vamos a ver lo que es la cinemática, aplicar los conceptos de distancia, aceleración y velocidad para la resolución de ejercicios. Ese será nuestro objetivo para poder seguir avanzando con los diferentes temas en la siguiente asignatura de física, ¿no? Vamos a empezar. Primeramente les voy a compartir los conceptos en la presentación de lo que es la cinemática, lo que estudia cada una de ellas y para desde allí partir con los conceptos básicos que estudia la cinemática, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla para poder eh, compartir. Ya. Aquí decimos qué es la cinemática. Decimos que la cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo, sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que lo motivan. Para eso se toma en consideración la velocidad, el cambio en el desplazamiento por unidad de tiempo y la aceleración en el cambio de velocidad del objeto que se mueve. Decimos que esa es la cinemática, que es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo, sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que los motivan. Entonces, ese concepto de cinemática nosotros tenemos que tenerlo claro para desde allí poder partir y avanzar con los siguientes temas. También les voy a presentar lo que son los elementos de la cinemática. Los elementos básicos de la cinemática son tres. ¿Cuáles son estos elementos? El espacio, tiempo y un móvil. Entonces, con estos tres elementos nosotros trabajaremos más adelante, ya sea en ejercicios, y hay que tener en cuenta que estos elementos porque trabajaremos, se necesitará en diferentes temas también, de lo que son los diferentes movimientos y todo eso. El espacio se describe mediante la geometría euclidiana. El tiempo se considera único en cualquier región del universo y un móvil puede ser un cuerpo cualquiera en movimiento. Muy bien, entonces creo que tenemos claros los tres elementos de la cinemática. Aquí tenemos un ejemplo, el movimiento de las manecillas del reloj o de un objeto suelto dentro de una centrífuga, la ropa en la lavadora, por ejemplo. Entonces, un ejemplo de movimiento es la ropa en la lavadora o que permite ilustrar el movimiento circular uniforme o acelerado respectivamente. Con respecto a estos movimientos, los estaremos viendo más adelante, ya estudiando más profundamente cada uno de los movimientos, sus fórmulas. Entonces, lo que ahora nos interesa primero es tener claro el concepto de cinemática, los elementos que interactúan en cada una de ellas. Muy bien. Entonces, ahora voy a dar los conceptos de cada uno de los elementos, como ya lo vimos anteriormente, pero hay otros elementos también que interactúan en la cinemática. Les voy a dar los conceptos de cada uno de ellos para a continuación de eso seguir con los ejercicios. Aquí tenemos. Lo que la cinemática se adentra es en la velocidad, tiempo y distancia. Entonces, estos elementos van a ser muy esenciales dentro de la cinemática para o dentro de los movimientos que estaremos estudiando más adelante también. Entonces, tenemos que tener muy claro lo que son cada uno de ellos, diferenciarlos, sus fórmulas, sus conceptos para poder emplear, para poder estudiar cada uno de los movimientos más adelante donde se utiliza estos conceptos. Entonces empezamos con lo que es la velocidad. Decimos que la velocidad es rapidez. Nos dicen cuán lejos llega algo o alguien en un tiempo determinado o qué cantidad se logra en determinado tiempo. Por ejemplo, kilómetros por hora, metros por minuto, cajas por hora, metros cúbicos por día, etc. En el caso de velocidad lineal es la relación entre la distancia y el tiempo. O sea,
la distancia recorrida en unidad de tiempo y en el caso de movimientos rotativos es la cantidad de vueltas en la unidad de tiempo. Ya tenemos definido el concepto de velocidad. Decimos que la velocidad se mide en kilómetros por hora, metros por minuto, cajas por hora, pero lo que nosotros más utilizamos son los metros por hora y metros por minuto. Entonces, o por segundo, también estaremos utilizando estas medidas, ¿no es cierto? Los metros cúbicos por día como que no se utilizan tanto, pero se tienen que saber en las unidades en las que se mide la velocidad. La fórmula de la velocidad es velocidad igual a distancia sobre tiempo. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo, que se representa con v igual a d sobre t. Esta fórmula la tenemos que tener de memoria para poder emplear en los ejercicios. Mientras que la distancia es una magnitud escalar que se expresa en unidades de longitud. Su fórmula es distancia igual a velocidad por tiempo, que se representa con d igual a v por t. Entonces, en sí la fórmula principal va a ser la de la velocidad. Para desde allí nosotros partimos y despejamos cada una de las fórmulas que queremos. En este caso hemos despejado distancia, lo que nos queda velocidad por tiempo. Ahora, el tiempo. Podemos definir al tiempo como la separación de los acontecimientos que son sometidos al cambio. Yo creo que nosotros ya tenemos una idea, o ya teníamos una idea de lo que es el tiempo, ¿no es cierto? Su fórmula al igual es tiempo igual a velocidad por distancia. Muy bien, creo que tenemos claro lo que son los conceptos de cada uno de los elementos que interactúan en la cinemática, la fórmula de cada uno de ellos, aunque como les dije ya anteriormente, la fórmula principal es la distancia y desde allí nosotros podemos despejar lo que nos pide el ejercicio. Para ponerlo en práctica cada uno de estos de los conceptos vamos a trabajar con ejercicios y también ya trabajar las fórmulas. Voy a compartir los ejercicios entonces. Recordemos muy bien las fórmulas no, para no equivocarnos. ¿No? Tenemos que tener muy presente lo que son las fórmulas de cada uno de ellos para realizar o llegar a la solución correcta. Los ejemplos, aquí tengo un ejemplo. Aquí dice, un autobús recorre la distancia entre la ciudad de Cuernavaca y la Ciudad de México, que es de 850 kilómetros en 11 horas. Calcular la velocidad promedio del autobús. Calcular la velocidad promedio del autobús. Aquí, entonces, primeramente vamos a identificar la interrogante o lo que nos pide que vamos a encontrar. Aquí nos dice que calculemos la velocidad. Entonces, vamos a llegar a calcular la velocidad. La velocidad es lo que estamos buscando, por lo tanto, lo ponemos con un signo de interrogación. ¿Ya? Ahora, extraemos los datos que nos da el problema. ¿Qué es los 820 kilómetros? Aquí dice, un autobús recorre la distancia entre la ciudad de Cuernavaca y la Ciudad de México, que es de 820 kilómetros. Entonces, aquí nos dice que la distancia es igual a 820 kilómetros en 11 horas. Entonces, nos dice, aquí vamos a trabajar con kilómetros por horas, pero también lo podemos hacer con metros por segundo. Muy bien, el tiempo. Me olvidé en los conceptos anteriormente que el tiempo, como yo creo que ya todos sabemos, el tiempo viene expresado en horas, en minutos, en segundos, pero normalmente se trabaja con segundos. Entonces, aquí en el ejercicio nos da un tiempo de 11 horas. 11 horas, muy bien. Y nos pide calcular la velocidad. ¿Recuerdan cuál era la fórmula de la velocidad? Decimos que velocidad es igual a distancia
distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Para que no se nos dificulte, trabajaremos con metros sobre segundos, ¿no? Trabajaremos con metros sobre segundos. Muy bien. Si nosotros pasamos los 220 metros a segundos, yo ya he pasado aquí por el problema del tiempo, y yo creo que todos sabemos transformar de kilómetros a metros, entonces la transformación hecha es de 820 mil metros. Hablamos de metros. Muy bien. 800 metros. Ahora de horas, podemos pasarlo a segundos, lo que la transformación ya nos da un total de 39.600 segundos. A ver si no puedo escribir segundos. Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a emplear la fórmula como únicamente nos pide calcular la velocidad promedio del autobús. Vean, nos dice la velocidad promedio, no nos dice la velocidad lineal. Entonces, vamos a primeramente reemplazamos los datos en la fórmula. Aquí lo voy a escribir paso a paso. Reemplazamos los datos en la fórmula. Entonces decimos que aquí pongamos calcular la distancia, no promedio, sino del autobús, para que no se nos haga mudar. Entonces, decimos que distancia trabajamos, podemos trabajar con kilómetros sobre horas, pero también podemos trabajar con metros sobre segundos. En este caso yo trabajaré con metros sobre segundos. Entonces aquí decimos que la distancia nos da 820.000 metros. 820.000 metros. Mientras que el tiempo en segundos, si trabajamos con metros, tenemos que trabajar con segundos. Mientras que en segundos, el tiempo en segundos viene dado por 39.600 segundos. Acá arriba pongamos, nunca nos olvidemos de poner la unidad en la que viene expresada, ¿no? Entonces aquí en metros. La velocidad es igual. Resolvemos eso, esa división, y nos da un total de 20,70 metros sobre segundos. Muy bien, este es el resultado. Entonces, calcular la velocidad del autobús. Aquí ponemos la velocidad del autobús es 20,70 metros sobre segundos. Esa es la respuesta a la que nosotros hemos llegado. Es el primer ejercicio. Aquí nos pidió calcular la velocidad del autobús con los datos que nos dio el mismo ejercicio. Hemos reemplazado en la fórmula y hemos llegado a la respuesta. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Un automóvil avanza 800 kilómetros durante 7 horas y media. Calcular la distancia recorrida. Primeramente vamos a identificar la incógnita que nos pide. Entonces aquí nos pide calcular la distancia. Y vamos a insertar la ecuación. No sé por qué se insertan dos ecuaciones. Vamos a tratar de insertar una ecuación o no. Bueno, ya dejamos ahí entonces.
No sé por qué se duplicó la ecuación. No sé qué pasó aquí. Nada más lo hacemos más. Entonces es calcular la distancia. Vamos a poner distancia. No sé qué fue lo que pasó, pero se duplicó. A ver. Vamos a copiar de acá arriba los datos. A ver si se nos duplica. Algo pasó conmigo. Ahí está. Muy bien, aquí vamos a cambiar los datos. Dice calcular la distancia. Aquí no nos pide velocidad, sino distancia. La incógnita va a ser la distancia. Un automóvil avanza de 80 kilómetros por hora. Entonces, eso vendría a ser lo que es la velocidad. 600, perdón, aquí es 60 kilómetros. Solo estoy cambiando los datos porque no sé qué pasó con mi board. 600 kilómetros sobre hora. Durante 7 horas y media. 7. Muy bien. Parece de aquí de los borramos. Muy bien, ya tenemos los datos que nos proporciona el problema. Tengamos en cuenta que la fórmula de la distancia aquí es distancia igual a velocidad por tiempo. Aquí nos da una velocidad de 60 kilómetros por hora y un tiempo de 7 horas y media. Entonces, esto de los kilómetros por hora vamos a transformar a metros sobre segundos y de las 7 horas y media vamos a transformar a segundos para poder trabajar. Los 60 kilómetros por hora transformados a metros sobre segundos es igual. Esto es igual a 16,66. Bueno, o sea, no salen decimales, pero les voy a trabajar con 2 decimales nada más. ¿Cuántos decimales trabajando ya? 66 segundos. Metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Muy bien. Ahora de las 7 horas y media transformadas a segundos nos da un valor de 27.000 segundos. 27.000 segundos. Entonces, ahora sí nosotros podemos aplicar ya los valores, reemplazamos en la fórmula, cada uno de los valores. Aquí tenemos que la fórmula de esta distancia es igual a velocidad por tiempo. Como ya sabemos el valor de velocidad que es 16,667 metros sobre segundos, que multiplica el tiempo, mientras que el tiempo es 27 segundos. Resolvemos esto en la calculadora. Mejor lo podemos hacer mentalmente también. Y tenemos de que el valor nos da 450.000. Aquí la distancia es igual a 450.000 metros. Como trabajamos con metros sobre segundos, entonces nos queda un valor de 450.000 metros. Colocamos aquí, esta es la respuesta. Vamos a subrayarle para que tengamos claro la respuesta. Entonces, la distancia recorrida
La distancia recorrida por el autobús es de 450.000 metros. Muy bien, esa es la distancia recorrida por el autobús. Vamos al último ejercicio para que les quede claro donde empleamos. Este es el ejercicio 3. Cada una de las fórmulas. Aquí nos dice, un corredor recorre una distancia de 14 kilómetros a una velocidad de 312 metros sobre minutos. Calcular el tiempo que tardó en completar el recorrido. Muy bien, aquí primeramente nos piden, otra vez se me dañó el Word, no sé qué es lo que pasa. Insertar, no, esta es una ecuación, pero no puedo insertar, entonces vamos a copiar lo de acá arriba mismo para seguir eh, cambiando los datos, ¿no? Aquí está, vamos a ver, ahí está. Entonces aquí la interrogante es encontrar el tiempo. Encontramos el tiempo. Los datos que nos proporciona es una distancia es igual a 14 kilómetros y una velocidad de 312 metros sobre minutos. Velocidad es igual a 312 metros sobre minutos. Muy bien. Entonces hemos encontrado la interrogante y hemos encontrado lo que es los datos que nos proporciona el ejercicio. Ahora, recordemos la fórmula para encontrar el tiempo. Decimos que el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Distancia sobre velocidad. Esta es la fórmula del tiempo. Pero antes de emplear o de reemplazar los datos, vamos a transformar de kilómetros a metros y de minutos, de metros por minutos a metros sobre segundos. Los 14 kilómetros transformados a metros nos da un total de 14.000 metros. Y los 312 kilómetros transformadas a metros sobre segundos nos da un total de 5,2 metros sobre segundos. ¿Ya? Entonces ahora sí nosotros podemos emplear cada uno de los datos en la fórmula que tenemos aquí, que es tiempo igual a distancia sobre velocidad. Empezamos los datos. En la fórmula y encontramos el tiempo. Decimos que la distancia es 14.000 metros, mientras que la velocidad es 5,2 metros sobre segundos. Los metros con metros se eliminan y únicamente el tiempo nos queda en segundos, lo que el tiempo eso desarrollamos y nos dan igual de 2.700 segundos. Entonces la respuesta sería el tiempo que tardó en contemplar el recorrido es de 2.700 segundos. Aquí tenemos la respuesta. Y eso es todo en cuanto
Si nos damos en cuenta, en cada ejercicio hemos utilizado en el primer ejercicio las diferentes fórmulas. En el primer ejercicio encontramos lo que es la velocidad. En el segundo ejercicio nos pidió la distancia. Y en el tercer ejercicio nos pidió el tiempo. Entonces, en cada uno de ellos hemos empleado las diferentes fórmulas para tener claro. Primeramente tenemos que leer el ejercicio varias veces y darnos en cuenta lo que nos está pidiendo calcular. En este caso la velocidad, en el segundo ejercicio nos pide calcular la distancia y aquí nos pide calcular el tiempo. Entonces, una vez identificado ya la interrogante que nos pide encontrar, en segundo paso encontramos los datos que nos proporciona el problema. Encontrando los datos ya, sustituimos los datos en la fórmula para encontrar la interrogante. Reemplazamos la fórmula y llegamos a la solución correcta. Entonces estos ejercicios son muy fáciles y muy básicos, ya que estos se utilizan en la cinemática y son ejemplos básicos o ejercicios básicos, fórmulas básicas para poder seguir avanzando con los demás movimientos. Más adelante ya estaremos viendo aceleración y todo eso, el movimiento MRU, MRV, entonces todas esas cosas. Pero primero tenemos que tener claro lo que es estos ejemplos de velocidad, distancia, tiempo. Tenemos que poder manejar cada uno de ellos, las fórmulas, tenemos que tener la memoria para desde allí poder partir con los conocimientos, ¿no es cierto? Entonces les dejo de compartir las pantallas. Eso sería todo en cuanto a este tema, lo que es la cinemática. No olvidemos cada uno de los conceptos y las fórmulas que les he dado a conocer para poder avanzar con los temas siguientes. Muchísimas gracias y espero que me hayan entendido.